Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a esta pequeña clase de organización y métodos. El día de hoy veremos el estudio de la estructura. Estos temas que estaremos visualizando en esta semana son los subtítulos o subtemas que vimos en el video anterior de estas funciones o actividades que se llevan a cabo en el área de organización y métodos. Comenzamos con el estudio de la estructura. Ese será el tema de hoy. Muy bien. Cuando estamos hablando del estudio de la estructura, estamos haciendo referencia al análisis de la estructura formal y oficial de la empresa y la proposición de modificaciones dentro de la misma. Esta actividad de estudiar la estructura de la empresa lleva mucho análisis y es algo que se realiza en conjunto en el área de organización y métodos, porque siempre es importante que nosotros como empresarios nos demos cuenta si la empresa está bien estructuralmente o si requiere de modificaciones, teniendo en cuenta las particularidades que le han impreso su evolución histórica. Nos centramos en esto bastante. Bueno, la evolución histórica de una empresa, todas las acciones, todo lo acontecido en los años son las situaciones que de cierta manera van moldeando la empresa, ¿no? Al igual que todo lo que sucede en el entorno en el que se desenvuelve. Y esto amerita a veces que haya necesidad de revisar la estructura y ver aquellos puntos que no están funcionando bien. Los ajustes que se proyectan deben conducir a hacer posible el cumplimiento de los objetivos que se hayan establecido, tanto para la empresa en su totalidad como para las áreas que lo componen. Esto quiere decir que a pesar de que la empresa tiene ciertos cambios, sus objetivos deben permanecer hasta cierto punto constantes y son los que nos van a guiar a nosotros para realizar estas modificaciones, porque muchas veces la empresa en su estructura va perdiendo un poquito el rumbo. Entonces, lo que hace el área es enderezarlo, guiar por el camino correcto en cuestión de estructura de la empresa. Ahora bien, el estudio al que se hace referencia puede darse a los siguientes aspectos. Indica nuestro libro que estamos utilizando, que es Organización y Métodos. Estos son: revisión de la estructura actual, o sea, revisar cómo es la estructura de la empresa actualmente. Reordenamiento de la estructura actual. Ya que revisamos cómo está y vimos que hay algo que no está bien, hay que reordenarlo, colocarlo de otro modo. Y la creación y supresión de unidades administrativas. Pueda que haya falta de otra unidad administrativa y pueda que sobre alguna que solo está generando unos gastos. Entonces, algunas hay que crearlas, otras hay que quitarlas, definiéndolas internamente y definiendo su relación con otras unidades de la empresa y con el medio externo. Hay que en este caso, dar a conocer cómo se va a relacionar esa área que estamos creando, ¿no? O explicar por qué estamos quitando esa área que según nosotros no era funcional. Ahora bien, hablemos de que en el primer caso, estamos haciendo referencia a la revisión de la estructura, verificar la estructura vigente de acuerdo con un patrón previo, comprobando su cumplimiento y el grado de eficiencia alcanzado. El patrón previo es lo que nosotros tenemos que visualizar de lo que hemos hecho durante los años y cómo, al hacer comparaciones podemos ver cómo es que hemos ido trabajando y qué es lo que ha funcionado y no ha funcionado. Comprobando su cumplimiento y el grado de eficiencia alcanzado. Como dije, hay que ver si las cosas funcionan o no. Por cierto, esta información es del libro Organización y Métodos del autor Hernán Rodrigo Alvarado, publicado en academia.edu por José Sorto. El aspecto restante se refiere al análisis de las determinadas unidades de la empresa. Hay que analizar cómo estas unidades se han llevado a cabo en los últimos años y cómo esto ha o no funcionado. Dice acá que se actúa dentro del campo de lo que es común denominar reestructuración. El análisis es casi siempre para una reestructuración, porque si se hace un análisis es porque en algunos casos las cosas no están funcionando bien. Los estudios de estructura solo pueden ser encargados por la alta gerencia o la dirección superior, eso es algo que tiene que quedar claro. No obstante, lo que son los gerentes de las áreas deben tener las facultades para solicitar estos cambios.
El cambio en sí lo puede generar la alta gerencia o el director, ¿no?, de la empresa. Pero yo como jefe del área puedo solicitar que se haga una reestructuración a estas personas de arriba, porque yo sé cuáles son los problemas que están sucediendo. De cualquier manera, la aplicación de los cambios estructurales así determinados deben siempre contar con la anuencia de la dirección superior. Si nos lo autorizan, podemos hacerlo. En muchos casos, cuando se ejerce la función de organización y métodos externamente, las modificaciones a la estructura se originan de acuerdo a sugerencias del equipo consultor. Muchas veces, empresas que no poseen un área estricta de organización y métodos contratan a otras empresas que se dedican a esto, a organizar y reorganizar. Entonces, estas ideas y estos cambios vienen de esta otra empresa que se encarga de la organización y métodos, pero claro, siempre con el aval de la dirección superior. Ellos están en capacidad de evaluar los estudios para proponer las mejoras, pero ¿quién las va a aprobar? Siempre la dirección superior. En el estudio de la estructura general es necesario mantener la compatibilidad de cargos, niveles y relaciones con el fin de formar una totalidad coherente. Si se trata de un análisis parcial, es preciso adaptar el sector rediseñado al resto de la estructura. En resumen, es el análisis de la estructura formal de la organización, donde se proponen modificaciones y mejoras para la empresa, considerando, claro, si así lo amerita.